Bienvenido a Códigos del Alma, un espacio para encontrar el camino de regreso a ti. Yo soy Laura Mendizábal, gracias por escucharnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mendizábal, y les doy nuevamente la bienvenida a este programa de Códigos del Alma, que, bueno, pues transmitimos todos los martes a las 7 de la noche por G6 Radio. Y bueno, pues hoy tenemos, por supuesto, un tema que puede ser muy, muy interesante y quizás nuevo para varios de ustedes. Cuando lo anunciamos, algunos me decían, ¿qué es eso? Yo nunca había escuchado sobre ese término, sobre el Ikigai. Y entonces, bueno, pues hoy vamos a platicar bien, bien rico y bien profundo, o lo más que el tiempo nos dé sobre este tema. Ok, antes de empezar, quiero presentar como siempre a mi querida Marce Paz. Marce nos va a estar acompañando y apoyando en el chat para resolver o mostrarnos cuáles son las preguntas o saludos que ustedes tengan. Hola, Marce, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Pues miren, aquí muy feliz otra vez estar aquí con ustedes una vez más para recibir sus saludos, preguntas y de este tema que está súper interesante. Ya quiero saber, así que espero sus preguntas. Gracias, Lau. Gracias, Marce. Y bueno, pues es momento de presentar, perdón, a mi querida invitada. Es una amiga y colega a la que aprecio mucho y he tenido la oportunidad de convivir o compartir con ella, especialmente este último año. Y bueno, pues valoro mucho que haya aceptado mi invitación. Ella es Gabriela Reyes. Y Gaby, bueno, tiene varias especialidades. Ella es psicóloga, tanatóloga, coach y una de sus principales líneas es la logoterapia. ¿Ok? Gaby pues se dedica a hacer acompañamientos tanto en el mundo corporativo para evaluar talentos de las personas que van a ingresar a una empresa o también apoya en los procesos de transición laborales de las personas y bueno, pues hace acompañamientos también a nivel personal en su consultorio. Entonces, quiero dar la bienvenida a mi queridísima Gaby Reyes. Muchas gracias, Gaby, por haber aceptado la invitación y por, bueno, darnos luz en este tema que, repito, para muchos es algo totalmente nuevo. Es un nombre que muchos no habían escuchado nunca. Entonces, pues bienvenida, Gaby. Gracias, Lau. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Un placer y un honor formar parte de este programa. Muchas gracias, Gaby. Pues bueno, a ver, vamos entrando en materia. Vamos a empezar por platicar, por favor, ¿qué es Ikigai? ¿Qué significa ese término? Claro que sí. Bueno, Lau, fíjate que es un término muy curioso porque no tiene una traducción exacta del japonés Ok. al español. Por ahí empezaríamos. Y bueno, creo que eso sucede con muchas de las palabras japonesas. En este caso, lo más cercano que se puede decir para definir el Ikigai es esa razón que tienes y que te impulsa a levantarte todos los días. Eso que te hace salir de la cama y querer vivir. Así que, como verás, puede ser tan amplio como puedas imaginártelo, pero si quisiéramos, pues, darle un poquito una connotación más apegada a nuestro idioma, yo te hablaría como de un propósito para vivir. Ok, padrísimo. Y obviamente entonces es algo tremendamente personal, ¿no? Porque lo que puede ser ese propósito para mí, para levantarme todos los días y ser feliz, puede ser muy distinto al tuyo o al de cualquier otra persona. Entonces, pues hay que hacer esa búsqueda, ¿no? Hay que definir cuál es el ikigai personal. Me decías entonces que esto es una palabra de origen japonés. ¿Hay un poco de contexto en este sentido, Gaby? Sí, claro que sí, Lau. Y fíjate, es interesantísimo entender justamente ese contexto, porque Ikigai está basado en todos los valores que maneja la filosofía japonesa y que son muchos. Y la verdad, a mí me encantan todos ellos. Por mencionar algunos, y quizás te vaya haciendo sentido, pensar en que los japoneses tienden a ser muy humildes. Ellos tienden normalmente a tratar a las personas con amabilidad y siempre por igual.
no son personas como de tanta jerarquía, de tantos niveles, sino son bastante inclusivos en este sentido. Y súper respetuosos, sería otra de las características que te diría yo, tienen un impacto muy importante en todo lo que ellos hacen. Es más, en este respeto no solo se refiere al trato con las personas, sino estaríamos hablando al respeto que tienen por la naturaleza, que tienen, desde luego, por las personas, al respeto que tienen por sí mismos y por su cuerpo, por el tiempo del cual gozan. Así que todo eso se va a ir permeando poco a poco en esto que ahora platicaremos del Ikigai. Y hay algunos otros valores que quizás no los vamos a ver tan reflejados, pero tienden a ser personas muy honestas. Para ellos esta cuestión, te diría, del honor es un tema muy importante y siempre pues también se va a transminar en todas las relaciones que establecen. Así que pues son algunos de los muchos pilares que tiene esta filosofía, el respeto, la colaboración, también son muy colaborativos, muy de comunidad, y si buscan el bien para ellos mismos, también lo buscan para otras personas. Así que, pues bueno, hay esta cuestión, te diría, de equidad, respeto. Maravilloso. Mira, yo tuve la oportunidad de estar en Japón hace poquitos años y una de las cosas que valoré muchísimo fue el cuidado que ponen en cada cosa que hacen, ¿no? Esa pausa, ese silencio, hasta para cobrarte una cuenta, para regresarte el cambio, de verdad se agradece, ¿no? Como ese espacio que te dedican con tanta atención, tanto respeto. Entonces, no sé si eso también sea parte del Ikigai, pero bueno, creo que es una cultura evidentemente muy rica y por eso, bueno, pues han logrado lo que han logrado y vale la pena entonces aprender de esto que ellos nos comparten. Ahora, esto del Ikigai, Gaby, tú me comentabas cuando platicábamos un poquito antes tú y yo, que esto tiene aplicación en diferentes áreas de la vida, o sea, no es nada más una búsqueda personal de cuál es mi misión en la vida o mi propósito, ¿no? ¿Cómo se aplica en otras áreas, Gaby? Claro que sí, Lau. Y si me permites platicarte un poquitito más y regresando al tema de Japón para llegar a esto que tú me preguntas, yo te quisiera compartir que justamente una de las personas que comienza a dar a conocer este término de Ikigai es alguien que en un viaje, así como en tu caso, llega a Japón, empieza a ver un poquito todo esto que platicamos, esa paciencia de la cual tú hablas, ese cuidado absoluto por todos los detalles que ellos tienen a su alrededor. Y se da cuenta que hay en Okinawa, que es muy particularmente una de las zonas de Japón, hay muchas personas longevas, pero muy longevas, pero además no solo es la longevidad lo que llama su atención, sino que son personas que se ven muy saludables y sobre todo como felices, plenas. Y eso genera en él mucha curiosidad, lo plantea todo en su libro, que con mucho gusto comparto después de qué libro se trata, y lo que él hace es empezar a hacer un poco la indagación de qué está pasando en ese lugar, en donde se encuentra como tanto bienestar, tanta armonía, que es otro de los valores también que tienen los japoneses, ¿no? La armonía en todos los sentidos. Y él encuentra que desde luego se permea en muchos ámbitos de la vida, como es desde la alimentación, ¿no? El cuidado de lo que ellos comen, incluso hay términos muy específicos para eso, en donde buscan que todos los alimentos que combinan, no haya uno que domine en el sabor de otro, sino que todos combinen de manera perfecta. Otra de las intenciones que tienen en esta cuestión de la alimentación es que se incluyan los 5 colores en un plato, pensando en la armonía, en el equilibrio también y desde luego en la nutrición. Y se va a ver también permeado por ejemplo, en temas económicos. Hay otro término por ahí en donde ellos cuidan muchísimo sus finanzas, están acostumbrados a llevar un registro en un cuadernillo en donde siempre cuidan el equilibrio y nuevamente ahí vemos la armonía entre lo que ganan y lo que gastan. Y en el caso del cuidado de la comunidad,
generan un fondo en donde pueden ayudar a alguno que pueda caer en desgracia, por ejemplo. Entonces, entre esos, pues hay muchos otros puntos. De hecho, hay otro libro que habla de 25 pautas o hábitos para poder vivir en tu Ikigai y sentirte feliz. Y dicen que 25 son muy pocos de todos los que ellos en realidad practican, pero uno de ellos, y que fue lo más significativo para este señor, fue que en las investigaciones que hizo, encontró que las personas hablaban de tener un Ikigai, de tener justamente esta intención, ¿no? Este propósito que hacía realmente que sintieran que su vida era productiva. A pesar de ser gente ya muy adulta, seguían teniendo como responsabilidades quizás en la comunidad o para ellos mismos también, pero combinadas en ambos sentidos. Es decir, no solamente buscan su bienestar personal, sino que ese bienestar personal no puede existir si en la comunidad tampoco, también hay bienestar, digamos, o no existe. Así que fíjate cómo empezamos a ver cómo todos estos principios ya empiezan a cuajarse en esto que tú querías saber, en todos los ámbitos en los cuales podemos encontrar. Así que yo te diría que en el primero donde yo encontré cabida fue justamente en el ámbito laboral, en donde muchas personas con las cuales yo trabajo pierden su posición en una organización, que hoy esto se ha vuelto súper común, y parecería que al perder un trabajo, sobre todo aquí en Occidente, que le damos una importancia mayúscula a lo que es nuestro rol, ¿no? Productivo dentro de una organización, al perder ¿cómo diré? Como esta identidad laboral, a veces las personas sienten que pierden mucho más que esto, ¿no? Pierden esta sensación de propósito, de pertenencia, y pues algo que me toca ver es que en algunos casos se llega a la depresión, Lau, cuando esto se pierde. Sí. Muchas veces en gente mayor, quizá tú puedas coincidir conmigo, en que personas que se jubilan, les impacta mucho esto porque se sienten ya no necesarios, poco productivos, y también hay que trabajar mucho con las personas justamente para que puedan diseñar un nuevo plan de vida. Y aquí el Ikigai se vuelve indispensable, Lau. Cuando las personas descubren esto y se dan cuenta que más allá de solamente el aspecto laboral, pueden realmente tener un Ikigai, tener un propósito, tener un para qué, la verdad es que la vida empieza a tener un sentido muy diferente. Exacto. Es que fíjate, es bien interesante, ¿no? Esto que nos compartes, porque bueno, yo por la edad que tengo, pues ya convivo con varias personas que han logrado jubilarse en un esquema mexicano, que tienen su pensión y que dices, bueno, ya la parte económica está resuelta, ¿no? Ahora, ¿qué te agobia, no? Y no, y nos damos cuenta de que pareciera que todo el tiempo fue un trabajo por lo económico, pero aún así cuando eso ya está resuelto, surge ese vacío, ¿no? De, bueno, ¿y ahora qué hago con todo este tiempo libre, ¿no? ¿Cuál es el sentido, cuál es el propósito? Voltean a ver a los hijos, pero los hijos ya están haciendo la vida, ya están haciendo sus cosas, los padres ya se fueron, en fin, o sea, creo que es algo, y supongo, Gaby, esta es mera suposición, que en Japón, por ejemplo, es algo que desde muy pequeñitos ayudan a los niños a encontrarlo, ¿no? No es algo que se busca justo a los 50 o 60 años. Supongo que es algo que se va cultivando día con día en las diferentes áreas de la persona, ¿cierto? Totalmente, Lau, y tocas ahí un punto muy importante, porque fíjate que otra de las presiones que a veces sienten las personas, y aquí lo hablo tanto de las personas que pierden su trabajo, como aquellas que llegan a mi consultorio cuando tienen una pérdida importante, es como querer encontrar este propósito, querer encontrar un para qué vivir, porque a veces en el sinsentido de las pérdidas, uno empieza también a cuestionarse eso. Y también habiendo información hoy acerca del propósito de la vida, se presenta como el mito de que todos tendríamos que descubrir, ¿no? Nuestros para qué, estos propósitos. Y existen además como algunas creencias que lo hacen más difícil de lograr, porque parecería ser que tienen que ser como hazañas muy importantes, ¿no? Ser artistas reconocidos, tener fama,
tener dinero, como cosas que meten una presión en la sociedad y a cada persona muy importante, cuando en realidad lo que tú dices es real. El Ikigai es un propósito completamente individual y se va descubriendo a lo largo de la vida. Lo podemos ir, te diría yo, como, sí, es como algo sorpresivo, yo podría mencionarlo así, no es algo que se dé, sino que se va al final encontrando de poco a poco. Por acá Paquito nos está compartiendo una imagen que la verdad es estupenda, porque te diría que son las guías que nos van a ayudar para poder justamente encontrar este sentido. Y a diferencia de lo que te decía de pensar que es en las cosas como grandes o en los hallazgos, se compone justamente de esos pequeños detalles que hablábamos de los japoneses, del día a día, de las cosas más sutiles que muchas veces por la rapidez en la cual vivimos, ¿no? Esta presión y el estrés en el que estamos metidos en esta carrera loca de la vida, se nos olvida aprender a detenernos, a disfrutar aquellas pequeñas cosas que en realidad son las que van a empezar a darle sentido a nuestra vida. Ok. ¿Cómo funciona este diagrama? Digo, para los que llegó el Ikigai un poco más tarde a nuestras historias y queremos basarnos en esta propuesta, Gaby, ¿cómo funciona? Por ahí les invito, chicos, que nos están escuchando, viendo, si alguien tiene papel y pluma a la mano, pues a lo mejor quieran medio empezar a esbozar su Ikigai. Entonces, ¿cómo funciona, Gaby? Claro que sí, Lau. Aquí me gustaría simplemente como terminar de contestar una pregunta que dejé a medias, porque hablaba yo de encontrar este propósito cuando hablábamos en las transiciones de la vida, en las Gracias. pérdidas, que también se vuelve importante. Pero si nos fuéramos a etapas más tempranas de la vida, podríamos que encontrar que para hacer una buena orientación vocacional, también puede ser muy útil aprovechar este diagrama del Ikigai, esta metodología, porque ya es una metodología como tal, y que pues tal cual ayuda a los jóvenes que tienen que tomar decisiones en un momento de vida en el que están muy vulnerables, te diría yo, y que pues tienen muchos miedos a equivocarse en las elecciones que realizan. Y llevarlos un poco de la mano a través de esto les puede ayudar mucho, pero también va a ser útil si en algún momento ya laboral las personas empiezan justamente a vivir como vacíos, como insatisfacción, como que sienten que aquello que están realizando no les está aportando más allá de quizás un buen sueldo, pero no se sienten que tengan un impacto, un beneficio, una satisfacción personal, también puede ser el momento de aprovechar y de llegar a aplicar este Ikigai. Y ahora sí me Ok. refiero tal cual a este diagrama, que lo que nos plantea son 4 círculos diferentes que nos van a llevar como a hacer una reflexión personal en estas áreas, y la sugerencia sería tal cual ir respondiendo en cada una de ellas mediante esta introspección y este reconocimiento de quiénes somos. El autoconocimiento se vuelve un elemento básico en todo esto, porque en la medida que estemos como más claros en quiénes somos, que disfrutamos y algunos otros aspectos que ahora vamos a ir revisando, nos va a ser mucho más fácil hacer elecciones que estén alineadas a eso y que nos van a llevar tal cual a vivir en el Ikigai. Si Ok, mal no recuerdo, muy bien. ajá, este tema también lo mencionaban la semana pasada con Angelita y se hablaba de esta importancia de ir hacia adentro, de reflexionar. Así que pues se va ligando toda esta información, si estás de acuerdo conmigo, Lau. Claro, esa es la idea, ¿no? Ir sentando las bases en estos primeros programas de, ok, hay códigos maravillosos, pero ¿para qué? ¿Para qué queremos usar esos códigos, no? Y creo que lo que ustedes nos están aportando nos da mucha luz en ese sentido. Gracias, Gaby. ¿Quieres empezar a explicar el diagrama? ¿Cómo, por dónde se inicia esto? Sí, claro que sí, querida Lau. Fíjate que yo me iría por la primera parte, que es un poquito, diríamos, la más sencilla, porque casi todos sabemos qué nos gusta.
¿de acuerdo? Ok. Entonces, ahí nos enfocaríamos primero y habría que empezar a hacer esta autoobservación cotidiana de las cosas que a todos nos agrada vivir y disfrutar y experimentar. Por ejemplo, te diría yo que te decía hace rato que dejamos de ver las pequeñas cosas de la vida y probablemente si yo les platico que degustar, pero hacer conscientemente esta degustación de una buena taza de café por la mañana, podría ser uno de los elementos que podríamos incluir. Y quizás algunos me dirían, ¿cómo? ¿Tomar café va a formar parte de mi Ikigai? Quizás me estoy adelantando, pero lo importante aquí sería no, ¿cómo te diré? Como no adelantarnos ni hacer ningún tipo Sí, de juicios previos, sino permitirnos tal cual ese tipo de observaciones. Es decir, ok, por sí, ejemplo, a mí me gusta, y se los comparto, una de las cosas ricas de mi día a día es poder observar el amanecer y ok, procuro encontrar el momento, antes de pandemia, que tenía yo que hacer traslados bastante más largos, era uno de los beneficios, diría yo, ¿no? De tener que salir temprano de casa y poder disfrutar unos segundos, porque en realidad a veces son segundos en el trayecto, pero de esas magníficas puestas de sol, pero no había sido consciente hasta que yo empecé a entender esto del Ikigai, de la fuerza que esto tenía en mi vida. Y quizás pueda ser como muy insignificante, pero ese simple detalle ya cambiaba un poco la actitud de sí, la mía para empezar el día, digámoslo así. sí, sí. Hoy, pues, Sí, si me permites comentar algo al respecto, Gaby, me ha pasado, no mucho, pero sí me ha pasado que igual en acompañamiento a algunas personas le digo, bueno, ¿qué te gusta? Y estoy hablando de personas de 50, 60 años y me dicen, no sé, pero algo te ha de gustar, ¿no? Algo, aunque sea chiquito, aunque sea para ti algo que pareciera a nivel social que no tiene mayor valor, ¿no? Pero creo que hacer esa tarea de decir, esto me gusta, escribir con esta pluma o regar mi jardín o algo que parece que no tiene mayor importancia, pero que a nosotros sí nos toca una fibra especial, ¿no? totalmente, querida Lau. Fíjate que lo que dices es cierto, a mí también me ha tocado encontrarme y a veces piensa uno, ¿cómo es posible que no podemos saber lo que nos gusta? Pero es más común de lo que nos pudiéramos imaginar. Ujú, Ahora, ujú. fíjate, como tú dices, ya cuando uno va empezando a reconocer aquellos pequeños detalles del día a día que nos alegran, yo creo que podemos también hacernos responsables de incluirlos intencionadamente en nuestra propia rutina diaria. Y eso, pues Claro, va, aunque te digo, al principio parece que es algo como hasta tonto, podría yo decir, empiezas a darte sí, cuenta que no lo es tanto. Y correcto. así como hablo de estas cuestiones, te decía, de mirar, como dices tú, de regar tus plantas, de tomar un buen café, cosa por el estilo, la verdad es que también es importante empezar a reconocer actividades que tienen quizás algún provecho, que también disfrutamos hacer. Tú hablabas ya de regar el jardín y ahí ya estamos viendo que va a tener un impacto, no nada más es como, ¿no? Como el goce personal del disfrute, como yo hablaba del café o de ver un amanecer, pero ya también tiene una intencionalidad. Entonces, es más, cosas tan simples como sonreírle a la persona que te encuentras en el camino, saludar, aprenderte el nombre de con quienes estás conviviendo cotidianamente, Sí, también son actos que puedes llegar a disfrutar. No digo que lo sea fácil para todos ni disfrutable, pero eso es lo importante, ir viendo que en el día a día me va generando ese placer. Y ok. después de ir logrando esto, yo pasaría a la segunda etapa, que podemos encontrar aquello que hago bien. Ujú. Ujú, Y en esa ok. misma autoobservación vamos a ir encontrando actividades que se nos facilitan más que otras. Quizá la jardinería no es lo mío, Lau, aunque me encantan las plantas, pero debo decir que no tengo tanta habilidad para trabajar con ellas. Pero, ¿qué tal si pensamos en esta cuestión, por ejemplo, de escuchar a otros? Podría yo decirte Ok. que algo tan simple como eso se vuelve una habilidad que se puede registrar.
¿no? Ujú. Nos vamos Sí. dando cuenta, la gente se acerca, tiene la confianza de platicarte cosas, ¿no? Te entretienen de más hasta en la tienda. Mis hijos Sí. dicen que yo hablo hasta con las piedras del camino, entonces se me facilita hablar, como podrán verlo también. Y todo ir haciendo también el registro de todas estas actividades que nuevamente parecen no tener conexión, no tener todavía un hilo conductor. La verdad es Ujú. que nos vamos permitiendo, yo diría, registrarlas, irlas después Sí. analizando, vamos a poder encontrar ese hilo conductor, ese patrón, Oh, en donde si yo ya disfruto hacer algo, pero además lo hago bien, de acuerdo a la imagen del Ikigai, está hablando que has encontrado una pasión. ok, ok, perfecto. Pero entonces esto implica, Gaby, además de darme cuenta, pues darme un autorreconocimiento, ¿no? Decir, yo soy buena para esto, porque a veces nos han enseñado a ser tan humildes o una falsa humildad, ¿no? De no poder reconocer para qué somos buenos, pero yo creo que es bien válido decir, bueno, yo soy buena organizando, yo soy buena dando órdenes, o yo soy buena siguiendo órdenes, o no, escuchando o hablando. O sea, cada uno de nosotros evidentemente tenemos algo para lo cual somos buenos. Y entonces, si logramos esta conexión, bueno, pues usas una palabra que a mí me encanta, que es la pasión, ¿no? Que a veces, como tú decías, está sobrevalorado, ¿no? El encontrar la pasión, el éxito, o sea, son palabras que a veces tienen un peso social bien, bien alto y no necesariamente nos llevan a ese punto real, ¿no? Entonces, me gusta esta conexión, este enlace. Gracias, Raúl. Sí, fíjate que tocaste ese tema tan importante que es ese autorreconocimiento, que Ujú. también, si tú estás de acuerdo, en la práctica profesional nos damos cuenta que muchas personas tampoco saben reconocer cuáles son sus habilidades, ¿no? Ujú. Hay a veces hasta una falsa modestia, pero muchas Sí, veces ni siquiera es como la intención, sino es un desconocimiento. Así correcto. que es un avance grande poder darnos Ujú. cuenta de estas habilidades, reconocerlas y si se puede además disfrutarlas. Cuando hablamos de pasión estamos Sí. hablando ya de energía, ¿no? Ya fíjate, ya Sí, vamos encontrando algunos puntos que tienen que ver con esta cuestión eh, pues tal cual del propósito, ¿no? Porque yo creo que cuando hay claro. un propósito ya empezamos a hablar tal cual de la energía. Entonces, bueno, Que pues nos va como conectando con la vida, ¿no? O sea, vamos sintiendo eso que decíamos en el primer programa, ¿no? Cuando queremos volver a empezar, en el segundo programa, es como ya se va gestando ese deseo de estar presente, de disfrutar y de crecer, ¿no? Okey, muy bien, Gaby. ¿Quieres totalmente. que continuemos con alguna otra o algo más que agregar en esta? Creo que con estas, si te parece bien, podríamos ver si hay preguntas en el auditorio, porque a lo Parece mejor muy voy bien. rápido y quisiera yo saber si hay algo más. Adelante, Lau. Gracias. Marce, te cedemos el micrófono. Muchísimas gracias, chicas. Pues realmente preguntas como tal no, pero sí, sí les sorprende, llama la atención, por ejemplo, Ana Lorena, de los 5 colores, que es muy interesante porque nutren cada uno de los órganos junto con sus vísceras para que el organismo se equilibre lo más posible a todos los niveles. Esta Hannah Tessie dice, qué importante tener un propósito por el cual levantarnos todos los días, el llenar el plato de todos los colores, nutre cada sistema de nuestro cuerpo para mantener en equilibrio nuestras emociones. Justo es en lo que se basa la medicina tradicional china. Dorita dice, en el colegio de mi hija justo nos dieron una conferencia sobre este punto, ahora que están en el proceso de orientación vocacional, hacia dónde van y con qué cuentan. Y bueno, sí, o sea, esto es lo que tenemos. Ana Lorena dice, es como a los chicos que odian las matemáticas y son excelentes en dibujo. Y la reacción de los padres es meter a clases de matemáticas al chico en lugar de sacarle provecho al dibujo, que quizá por ahí pudiera ser su pasión. Y bueno, cada uno de estos detalles alimentan el alma, dice Anita Herrera, y básicamente son comentarios de este tema, de esto de que Ujú. están compartiendo. ¿Algo que quieras comentar sobre eso? Gracias, mi Marce. ¿Algo que quieras comentar, Gaby? Gracias. La verdad, yo agradezco mucho todos sus comentarios y totalmente de acuerdo con ustedes. Para empezar, esto de la filosofía, perdóname, japonesa, que es tan antigua,
uno no se puede imaginar cómo verdaderamente eran tan sabios en este tipo de propuestas que hacen, que parecen tan simples, ¿no? Como mezclar 5 colores obligadamente en un plato y que hoy, a través de todos los estudios, sabemos que, como por ahí mencionaban, nutren todos los órganos. Así que gracias por sus comentarios. Y bueno, la otra parte, como ustedes ya lo están empezando a ver en esta cuestión de orientación vocacional, se vuelve importante porque al final cuando los jóvenes, los niños incluso empiezan a reconocerse, y creo que ahí los papás podemos ayudar en ir reconociendo las habilidades que se dan en lugar de decir, ¿no? ¿Cómo te pasas dibujando en la clase en lugar de ponerte a estudiar matemáticas, por ejemplo? Quizás habría que darle un poco la perspectiva, y no quiero decir que las matemáticas no sean importantes, ¿no? Pero poner en perspectiva y favorecer ese crecimiento con los niños de sus propias habilidades que probablemente los van a poder aprovechar mucho más en el futuro. Sí. Oigan, Claro y que tengo una pregunta sí. más. Dice Oscar, dice, Gaby, las empresas están bajo la tendencia de expresar su propósito, además de la visión y misión. ¿Algún comentario, querida Gaby? Gracias, querido Oscar. Fíjate que es muy interesante lo que tú dices, porque claro que también este tema del Ikigai se podría trasladar perfectamente bien a las empresas. Si ves, de alguna manera, en la visión y en la misión pueden contenerse los elementos que conforman nuestra imagen del Ikigai, esta metodología. Creo que a las empresas les ayudaría mucho también tomar estos elementos, porque serían empresas como muchas de las japonesas y de algunos otros lugares que quizás algunos de ustedes hayan escuchado, en donde el trabajo se disfruta y se vuelve también una actividad no solamente productiva, sino también lúdica, ¿no? Así que sería lo ideal, querido Oscar. Muchísimas gracias por tu pregunta. Fíjate que yo quisiera comentar hace muchos años cuando trabajaba en los corporativos y por aquí hay gente que estaba en aquella parte de mi historia que gracias me siguen acompañando. Les platico, ¿no? Trabajábamos en una empresa de tecnología, de desarrollo de sistemas, y yo estaba en la parte de recursos humanos y entonces justo nos llevábamos a los grupos de personas a ver cuál era el propósito de la empresa, ¿no? Y el objetivo era que las personas primero hicieran el descubrimiento de su propósito personal y ver qué tanto su propósito personal estaba alineado al de la empresa, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, yo tengo una taquería, pero si a la persona no le gusta hacer tacos o ni siquiera come tacos, pues entonces ni él va a ser feliz ni es la persona que se necesita en esa empresa, ¿no? Necesita cada uno encontrar su cada cual. Entonces, bueno, sería maravilloso que lográramos cada uno de nosotros encontrar esos espacios de coincidencia para desarrollar nuestros ikigais, ya sea colectivos, corporativos en este caso, o personales. Muchas gracias, Marce. Vamos a ver, al final regresamos contigo a ver si hay más preguntas y comentarios. Gracias a todos por sus saludos, los estamos leyendo. Muchas gracias. ¿Continuamos con el esquema, Gaby? Por supuesto, Por Lau. favor, Paquito, gracias. Añadiría, Lau, que si pudiéramos hacer esa combinación que tú hablas del propósito personal con el propósito corporativo, indiscutiblemente la productividad se elevaría muchísimo, ¿verdad? Así que bueno, ojalá que pudiéramos tener un poco más. Seguramente en el futuro se verá. Muy bien. Así es. Bueno, Lau, también es importante mencionar, como hablábamos de la armonía en esta filosofía japonesa, que debe haber, yo diría, como un equilibrio entre lo que damos y recibimos. Y esto pues no solo está en esta filosofía japonesa, sino la escuchamos en muchas otras filosofías y yo diría sabidurías, más que solamente filosofía, incluso pues también lo que son perdóname, se me fue la palabra, pero bueno, hablando de algunas otras cuestiones, se busca también justo este equilibrio entre recibir y dar. Y este diagrama no estaría completo si no incluyéramos esto también. Así que si nosotros podemos encontrar entre esto que amamos hacer y que sabemos hacer muy bien, que nos paguen por ello, fíjate nada más, ya sería algo que para muchos sería fantástico, ¿no? O sea, ya juntar estos 3 elementos, diríamos, bueno, pues me divierto en el trabajo, ¿no? Hago lo que me gusta, lo que hago bien,
que además normalmente lo que hacemos bien se nos facilita de alguna manera, no nos cuesta tanto trabajo. Y si además de todo recibimos por eso, pues beneficios que se van a ver reflejados desde luego en un buen sueldo, probablemente porque pues cuando trabajamos bien pues nos volvemos acreedores a estos reconocimientos internos de las empresas y seguramente habrá algunas prestaciones y todas las otras ganancias que hoy les llaman el salario emocional, que no necesariamente se pueden cuantificar, pero que también se disfrutan de la misma manera, pues te diría yo que ya sería un motivo suficiente para tener ganas de ir a trabajar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Claro, claro, totalmente, totalmente de acuerdo. Le daría como ese extra, ¿no? Ese plus que la verdad es que yo creo que cuando te empiezas a alinear contigo, todo se acomoda, incluso esas oportunidades, ¿no? Dices, ay, qué buena oportunidad, me llegó el trabajo de mis sueños. Pues yo preguntaría qué fue primero el huevo o la gallina, ¿no? A lo mejor tú ya estabas listo para que eso se presentara con la claridad que has ganado al conocerte. Quizá creo que va por ahí. De acuerdo, querida Lau, totalmente de acuerdo. Así que, bueno, pues ya tenemos por ahí tres buenos elementos Ujú, para poder ir teniendo como claros hacia dónde vamos. Y aquí este sistema, este esquema que estamos revisando, nos dice que cuando podemos conjuntar que nos paguen por algo que hacemos bien, podríamos hablar de una profesión. Ujú. ok, Entonces, ok. ya se va sintiendo también algo un poquito con más forma, digámoslo así. Encontramos tal cual que hay algunas actividades que decimos hacemos bien, nos reconocen en Ujú, una organización. Retomo un poco de lo que decías que parte de mis funciones laborales es justamente hacer esta evaluación de los talentos y ujú, al final, ¿no? Cuando encontramos que esos talentos están bien aprovechados, que las personas los reconocen y los capitalizan, pues bueno, pues son justamente personas que son viables de ser contratadas y de ir creciendo y de hacer carrera dentro de una empresa que parece ser algo que ujú. también nos interesa, ¿no? En función un poco de la Claro. identidad, como hablábamos antes, pero también de estar solventando las necesidades Sí. personales, familiares, y que con esas también se van cumpliendo sueños. Entonces, bueno, ya Y esto tenemos, también, ¿sí? perdón, y eso también aplicaría para el autoempleo, ¿cierto, Gaby? No es nada más el buscar algo que ya está definido en una empresa, en una institución. También yo puedo ir construyendo en autoempleo, porque bueno, muchos de los que estamos aquí trabajamos por nuestra cuenta como consultores, terapeutas, etcétera, ¿no? También podemos ir armando esto para generarnos una profesión, ¿no? Independiente de una institución o de un corporativo. Claro que sí, Lau. Gracias por incluir ese tema que también es sumamente importante y que a veces, por lo pronto, yo no lo había puesto sobre la mesa y lo podemos dejar de lado, pero la única manera de tener éxito cuando hacemos este autoempleo es justamente cuando podemos encontrar ese nicho, ¿no? En donde Ujú. nuestras habilidades están realmente siendo valiosas y que además, pues, disfrutamos el trabajo. De otra manera, pues nuevamente, ¿no? Sería como una pesadilla tener que ir a trabajar. Fíjate que por Ujú. ahí hubo una persona que en algún momento me platicó que nunca había trabajado en su vida. Y la verdad a mí me parecía una persona más que trabajadora, ¿no? Y Ajá. cuando yo lo cuestioné al respecto de esto, lo que él me contestó fue, amo tanto lo que hago que no me cuesta trabajo hacerlo. Y por lo Mm, tanto, no es un trabajo. Pues claro. eso me encantó, la verdad es que creo que muchos aspiraríamos a no tener Sí, que trabajar, ¿no? Sino a tener justamente este disfrute y a partir del disfrute, pues crecer, aprender y qué sé yo, muchísimas cosas más, además de recibir pues lo necesario, ¿no? Todo lo que estamos correcto, esperando. Ujú. correcto. Padrísimo, Gaby. ¿Quieres ir avanzando en el diagrama? ¿Qué más nos propones por ahí? Por supuesto, vamos a ver el último punto, Lau, que fíjate que Ujú, te decía yo, ya con los primeros tres puntos podríamos decir que ya estamos del otro lado. Sin embargo, ujú, normalmente al ser humano le gusta ir un poco más allá.
Tenemos, si habláramos de pues un psicólogo retomando nuestros estudios en la psicología, querida Lau, aquella persona que propuso este esquema, ¿no? De lo que son los motivadores, y hablo de Maslow, de Abraham Maslow. Él hablaba justamente como de ciertas etapas que vamos queriendo cumplir los seres humanos. Y cuando hemos cumplido estas necesidades básicas de relacionamiento, emocionales, ¿no? Llega un momento en donde los seres humanos queremos dar algo más allá. Es una parte más de trascendencia. Y yo le equiparo un poquito ya con temas más de espiritualidad, quizás, porque tiene que ver con esto de dejar una huella, de aportar, ¿no? De ser, a veces hasta también va el reconocimiento de por medio, que no está necesariamente mal, pero mucho con sentir que podemos estar tal cual como aportando a un enfoque mucho mayor, un impacto más grande, ¿no? Que solamente obtener yo los beneficios de los que ya hemos hablado. En ese sentido, Lau, esta última punto que contempla nuestro esquema del Ikigai, habla justamente de entender, de analizar, de identificar qué se necesita en nuestro entorno. Y podemos irnos desde las cuestiones pues más básicas y empezaríamos por nosotros mismos y hacer nuestro presupuesto, ¿no? Para saber que cubrimos los gastos propios. Pero ya que pudimos hacer eso, y siguiendo en este orden de ideas de Maslow, vamos a pensar cómo podemos beneficiar quizás a nuestra familia, a nuestra pareja, los hijos, y después nos vamos ampliando, ¿no? Esa comunidad cercana. Al rato a lo mejor hasta pensamos que podemos hacer algo por la colonia, por el municipio, bueno, vamos ampliándolo hasta pensar. Sí. Así es, ¿no? ¿Qué podemos hacer hasta por la humanidad, Lau? Yo no sé si en algún momento tú lo has reflexionado, pero creo que ese es totalmente el camino que tú sigues. Pues yo le llamo, ¿no? Como el plano transpersonal, o sea, que va más allá de lo personal, ¿cierto? Y la verdad es que eso está, aunque no nos demos cuenta, o sea, porque finalmente nuestras acciones y no acciones afectan o benefician a los otros, aunque no nos demos cuenta y no estemos conscientes. Entonces, qué maravilla, pues integrarlo como con conciencia a nuestras prácticas diarias de Ikigai, ¿no? Así es, Lau. Fíjate que a veces llevando a cabo una posición dentro de una organización, cumpliendo con nuestro trabajo, como tú dices, estamos impactando a otros, nos demos cuenta o no lo hagamos. Cuando tenemos la fortuna de entender, ¿no? Esa cadena en donde sabemos quiénes son nuestros clientes internos, nuestros clientes externos, cuando hablamos ahora sí que en términos más corporativos, y nos preocupamos por entender sus necesidades y alinearnos para cumplirlas, se empieza a sentir también como esta satisfacción. Ahora, si pensamos en llevarlo todavía más allá, y retomo lo que preguntaba Oscar, hablar de la misión y de la visión de una organización que normalmente también buscan como tener un impacto mucho más amplio. Aquí me recuerdo mucho de la filosofía japonesa, en donde un punto súper importante para ellos es buscar el bien común. Ese es un elemento de verdad que marca mucho todo lo que ellos hacen y que si nosotros lo integramos tal cual al Ikigai, vamos a encontrar que en el mundo hay muchísimas necesidades y que lo que ya fuimos descubriendo en las otras áreas, quizá nosotros podemos ofrecer al mundo algo de esto para subsanar alguna de las necesidades. Si logramos, por ejemplo, compaginar lo que nos gusta hacer justamente con lo que se necesita en el mundo, ahí estaríamos hablando de cumplir una misión. Y bueno, pues ya es otro término que también seguramente para todos nos va haciendo sentido y nos pues va haciendo eco, ¿no? ¿Cuál es mi misión? Algunas personas se preguntan, ¿cuál es mi misión en la vida? Y bueno, pues iría por este sentido, pero podemos hacerla todavía más amplia cuando pensamos en un propósito como tal. Y te diría que también que si logramos, por ejemplo, compaginar qué se necesita afuera
y me pueden pagar por hacerlo, podríamos decir que ahí hay una vocación. Sin embargo, si no encontramos que haya el gusto, ¿no? El placer, esta satisfacción personal, la facilidad para hacerlo, de repente se siente esto que mencionábamos hace rato como una insatisfacción, un vacío, un sinsentido, que son pues algunas de las causas que empiezan a generar en las empresas la rotación de personal. Y en la vida cotidiana, pues podríamos hablar de muchas cosas que a veces no queremos ni pensar, ¿no? En caer en cierto tipo de adicciones, por ejemplo, ¿no? En caer en la depresión, en estos, pues también los síntomas de ansiedad que hoy se han vuelto tan marcados entre la población, mucho entre los jóvenes. Y yo sí veo que también están muy ligados justamente a que no hay la claridad de todo esto que hemos venido hablando con el modelo de Ikigai. Ok. Si pudiéramos hacer este análisis en nuestras terapias, en nuestro consultorio, también podríamos llevar a las personas a hacer algunos cambios que podrían definitivamente traerles mayor satisfacción y salud desde el punto de vista emocional, si estás de acuerdo conmigo. Totalmente de acuerdo. Lo que empezó por una contestación de me gusta tomar café, quién sabe a dónde pueda llevar a la persona, ¿no? En ese proceso de autodescubrimiento y bueno, pues va completando el diagrama. Nos queda poco tiempo, mi querida Gaby. Vamos a dar espacio a Marce para dar saludos y leer algunos comentarios. Muchas gracias. Gracias. Pues mira, les está encantando el programa. Creo que ha sido un tema que sí les ha movido. Adri Gómez nos pone, increíble, un tema que no había escuchado y me deja mucha reflexión para hacerlo en conciencia y generar un mayor impacto y trascendencia en mi vida. Wow, gracias. Hanna Lezama me encanta. Dice, no, pues ya, me quiero ir a vivir a Japón. O sea, vámonos con ella. Lucero Alcántara dice ella, no conocía este término, qué interesante y qué bonito significado. Importante integrarlos a nuestra vida y así también como un punto importante, el amor a tu profesión y tu trabajo. Creo que sí, y está, creo que es el sentido de la mayoría. Y aparte hoy estamos muchísimos conectados, entonces es un tema creo que siendo taquillero, entonces está padrísimo. Gaby, muchas gracias. Gracias por compartirnos que hay que tener pasión en lo que hacemos. Gracias. Gracias, Marce, gracias, Julie, que anda por ahí, gracias a muchas personas, de verdad, les agradezco escucharnos. Y yo fíjate que quisiera hablar sobre ese punto que dice Hanna, ¿no? Dice, no, pues vámonos a Japón. Y yo diría, ok, esa es una opción, evidentemente, y la otra sería generar un Ikigai en nuestra área, ¿no? O sea, empezar por nosotros, obviamente, empezar por hacer que mi vida tenga ese propósito, ese sentido, esa satisfacción y ese gusto. Y entonces eso yo creo que se empieza como a contagiar, ¿no? Como que tú ves gente que dices, qué padre persona, se ve que ama lo que hace, se ve que está plena, ¿no? ¿Cómo le hace? Entonces, quizás podemos empezar en ese trabajo personal y ¿por qué no de pronto ser inspiración para otros? No imposición, pero sí inspiración para ir formando esos espacios en el mundo que yo le llamo románticamente desde hace mucho tiempo, traer el cielo a la tierra, ¿no? El poder decir, cada uno podemos sostenernos a nosotros mismos, ser felices nosotros por nosotros y lo que somos, pero también aportar eso que somos a los demás. Y si todos lo hiciéramos, pues imagínense, haríamos un Ikigai en la tierra o un cielo en la tierra, ¿no? Así es, Lupita. Yo coincido contigo. Cada persona puede hacerlo en su vida. Ah, perdón, Marce, te robé el mensaje. No, está bien, así. Ana Lorena, saludos y bendiciones, gracias por compartir, las amo. Creo que la verdad es un tema como muy bonito, se siente la energía, la pasión, el positivismo, y qué padre que puedas poner este granito a los que no conocían este tema, y creo que a partir de hoy, bueno, pues ya, aquí Ana Lorena Milau, eres nuestra Ikigai. Creo que concuerdo con Ana Lore, sí. Está increíble. Muchas gracias, chicas. Gracias. Gracias a todos. Pues vamos cerrando el programa, chicas. Y bueno, cerraría con una pregunta, a lo mejor, espero no muy personal, Gaby, pero en este proceso que tú has llevado, ¿cuál es tu Ikigai? ¿Qué podrías decir que es tu Ikigai? Ay, gracias, Lau. No, fíjate que es una pregunta linda porque yo pensé al principio que empecé a trabajar todo esto, que mi Ikigai era el servicio a los demás. Pero creo que la vida, el universo, como querramos llamarle Dios, ha sido sumamente generoso conmigo
Y justo trabajando mucho con Ikigai, lo que yo encontré es que por lo pronto en este momento mi Ikigai es ayudar a otros a encontrar su propio Ikigai. Así que gracias por este espacio, porque compartirlo, pues estás contribuyendo justamente en este camino de vida. Gracias, Lau. Muchas gracias, Gaby. Y bueno, antes de cerrar, ¿puedes compartir, por favor, tus datos personales? Porque a lo mejor alguien necesita o está buscando un acompañamiento, ya sea en lo profesional o en lo personal, Gaby, porfa. Muchas gracias, Lau, con mucho gusto. En LinkedIn me encuentran como Gabriela Reyes Vázquez, también es la misma manera de encontrarme en Facebook. Y en Instagram me encuentran como Gabriela-Reyes V. Así que gracias, estoy para servirles. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias, Marce. Gracias, Paquito, en los controles. Muchas gracias a todos. Gracias por la padrísima participación. Eso nos emociona mucho, de verdad. Es parte de lo que nutre lo que nosotros amamos hacer. Y bueno, pues espero que sigan participando y eventualmente pues estar aquí con nosotros en las conversaciones. Muchas gracias, chicas. Que pasen una bonita noche y todos nos vemos, por favor, el próximo martes a las 7 de la noche por G6 Radio. Muchas gracias. Buenas noches. Bye. Esto fue Códigos del Alma. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos conectamos la próxima semana.